El silencio del desierto de Chihuahua guarda secretos que desafían toda lógica. 10 personas entraron a una cueva en marzo del año 2019. Pero según la policía estatal, estas personas jamás existieron. No hay registros, no hay nombres, no hay familias que los reclamen. Es como si la tierra hubiera borrado toda evidencia de su existencia, excepto por una cámara de video que apareció 5 años después en las manos de un arqueólogo, conteniendo imágenes que han dejado a los investigadores sin palabras y a las autoridades negando ferozmente su autenticidad. Bienvenidos a Ecos del Silencio, donde exploramos los misterios más perturbadores de nuestro continente. Hoy los invito a adentrarse conmigo en una historia que cuestiona los límites de la realidad, donde la línea entre lo posible y lo imposible se desvanece como arena entre los dedos. Si algo así puede ocurrir sin dejar rastro oficial, ¿qué otros secretos están enterrados en la vastedad de nuestro territorio? Acompáñenme en este viaje hacia lo inexplicable. Y si esta historia los inquieta tanto como a mí, no olviden suscribirse al canal, porque lo que descubriremos juntos apenas comienza. La historia comienza en la Sierra Madre Occidental, específicamente en una región remota del estado de Chihuahua, conocida localmente como Las Bocas del Infierno. Este nombre, que podría parecer dramático para los visitantes, cobra un significado siniestro cuando uno camina por estos senderos polvorientos, donde el viento parece susurrar advertencias que nadie quiere escuchar. Es una zona de formaciones rocosas calcáreas, creadas por millones de años de erosión, donde las cuevas se extienden como tentáculos subterráneos por kilómetros desconocidos. El clima aquí es implacable. Durante el día, el sol del desierto convierte la piedra en hornos naturales que irradian calor hasta bien entrada la noche. Las temperaturas pueden superar los 45 grados centígrados, creando espejismos que danzan en el horizonte y hacen que los viajeros cuestionen lo que realmente están viendo. Por las noches, el contraste es brutal. La temperatura desciende hasta los 5 grados, convirtiendo el aire en cuchillas heladas que cortan la piel expuesta. Es un lugar donde la naturaleza parece estar en constante guerra consigo misma. Las comunidades más cercanas están a más de 80 kilómetros de distancia. Pequeños poblados mineros y ganaderos donde las generaciones han aprendido a respetar el desierto y, sobre todo, a mantener distancia de ciertas zonas que consideran malditas. Los ancianos de estos pueblos hablan en susurros sobre las bocas del infierno, contando historias transmitidas de abuelo a nieto sobre personas que entraron a esas cuevas y nunca regresaron, o peor aún, que regresaron cambiados, hablando idiomas inexistentes o con memorias de lugares que no aparecen en ningún mapa. La cueva en cuestión, conocida localmente como La Boca Grande, es la más imponente de todas las formaciones. Su entrada mide aproximadamente 12 metros de alto por 8 de ancho, como una herida abierta en la montaña. La boca de la cueva está enmarcada por formaciones rocosas que, vistas desde cierta distancia, se asemejan inquietantemente a dientes gigantescos. Durante las horas del amanecer y el atardecer, cuando la luz solar penetra en ángulo, las sombras proyectadas en el interior crean formas que parecen moverse, como si algo en las profundidades estuviera respirando. Los geólogos que han estudiado la zona describen un sistema de cavernas extremadamente complejo, con túneles que se ramifican en múltiples direcciones y cámaras que descienden a profundidades aún no cartografiadas completamente. Las mediciones preliminares indican que el sistema principal se extiende por lo menos 4 kilómetros hacia el interior de la montaña, con desniveles que llegan hasta 300 metros de profundidad. El aire dentro de la cueva circula de manera extraña,
creando corrientes que a veces parecen soplar desde las profundidades hacia arriba, llevando consigo olores indefinibles y sonidos que no tienen explicación científica. La acústica del lugar es particularmente inquietante. Los sonidos se amplifican y distorsionan de maneras impredecibles. Un grito puede regresar como un eco después de varios minutos, pero cambiado, como si hubiera viajado a través de espacios imposibles. Los equipos de audio registran frecuencias que no deberían existir en un entorno natural, y las grabaciones realizadas en el interior de la cueva a menudo contienen voces susurrantes que no corresponden a ninguno de los investigadores presentes. Pero lo más perturbador de la Boca Grande no son sus características físicas, sino su historia. Durante décadas, los registros locales han documentado desapariciones inexplicables en la zona. Mineros, exploradores, turistas aventureros, todos con una cosa en común: entraron a la cueva y nunca salieron. Sin embargo, a diferencia de otros casos de desapariciones en cuevas, donde al menos se encuentran rastros, equipos abandonados o restos humanos, la Boca Grande parece tragarse completamente a quienes entran en sus profundidades, sin dejar absolutamente nada atrás. Los intentos de búsqueda y rescate han resultado infructuosos y, en algunos casos, han generado más desapariciones. En 1987, un equipo de espeleólogos profesionales entró para investigar la desaparición de una familia de turistas alemanes. 3 días después, solo 2 de los 5 rescatistas salieron, y sus testimonios eran tan contradictorios y perturbadores que las autoridades decidieron clasificar el informe. Los sobrevivientes hablaban de túneles que cambiaban de forma, de voces que los llamaban por sus nombres desde la oscuridad y de una sensación constante de estar siendo observados por algo que permanecía siempre fuera del alcance de sus lámparas. Es en este contexto de misterio y terror ancestral donde nuestra historia toma forma. El 15 de marzo de 2019, según el único testimonio que tenemos, 10 personas se adentraron en la Boca Grande con equipo de exploración profesional, cámaras de video de alta definición y suficientes provisiones para una expedición de una semana. Lo que registraron sus cámaras durante las siguientes 72 horas desafía toda lógica y ha obligado a las autoridades a mantener un silencio que solo genera más preguntas. Según los archivos recuperados, el grupo estaba compuesto por exploradores experimentados, cada uno con motivaciones específicas para adentrarse en las entrañas de la Boca Grande. La expedición fue organizada por Marcus Velázquez, un geólogo de 34 años especializado en formaciones subterráneas, quien había estado obsesionado con esta cueva particular durante más de 3 años. Marcus había estudiado los reportes geológicos oficiales y encontrado inconsistencias que lo intrigaban. Las mediciones oficiales de profundidad no coincidían con los cálculos que él había realizado utilizando tecnología sísmica moderna. Acompañando a Marcus estaba su hermana menor, Sofía Velázquez, una fotógrafa documentalista de 29 años que había ganado reconocimiento internacional por su trabajo capturando ecosistemas subterráneos únicos. Sofía había documentado cuevas en 5 continentes diferentes, pero algo en las descripciones de la Boca Grande había capturado su imaginación de una manera que ni ella misma podía explicar completamente. En sus notas personales, encontradas posteriormente, escribía sobre sueños recurrentes en los que se veía caminando por túneles que coincidían exactamente con las descripciones de la cueva. El tercer miembro del grupo era Roberto Sandoval, un experimentado guía de montaña de 41 años que conocía la región como la palma de su mano. Roberto había crecido en uno de los poblados cercanos y había escuchado las historias sobre la Boca Grande desde niño, pero nunca había creído en las supersticiones locales. Para él, las desapariciones tenían explicaciones lógicas,
accidentes, desorientación, falta de preparación adecuada. Se había ofrecido como voluntario para la expedición porque quería demostrar que no había nada sobrenatural en la cueva, solo peligros naturales que podían ser evitados con la experiencia correcta. Los acompañaba también Diana Morales, una arqueóloga de 36 años especializada en culturas precolombinas, quien había descubierto referencias a la Boca Grande en códices antiguos que sugerían que los pueblos originarios de la región consideraban el lugar como una entrada al inframundo. Diana había encontrado evidencias de que se realizaban rituales específicos en la entrada de la cueva, ceremonias destinadas a apaciguar a los espíritus que supuestamente habitaban en las profundidades. Su interés no era únicamente académico. Tenía la teoría de que las desapariciones modernas podrían estar relacionadas con algún tipo de fenómeno geológico que los antiguos habían identificado y aprendido a evitar. El equipo técnico estaba encabezado por Alex Ruiz, un ingeniero en sistemas de 31 años que había desarrollado equipos de comunicación específicamente diseñados para funcionar en entornos subterráneos extremos. Alex había traído consigo dispositivos de última generación, sistemas de comunicación por ondas de radio de baja frecuencia, cámaras con visión térmica, sensores atmosféricos que podían detectar cambios mínimos en la composición del aire y un sistema de GPS modificado que, en teoría, podía mantener la señal incluso a grandes profundidades. María Santos, una médica de emergencias de 38 años con experiencia en rescates en montaña, se había unido al grupo como medida de precaución. María había atendido a algunos de los pocos supervivientes de expediciones anteriores a la Boca Grande y había notado patrones inquietantes en sus síntomas: pérdida temporal de memoria, desorientación espacial que persistía durante semanas, y lo que ella describía como terror residual, un miedo persistente e irracional a espacios cerrados que no había existido antes de sus experiencias en la cueva. Los últimos 4 miembros del grupo eran estudiantes de posgrado en geología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Carmen Delgado, de 26 años, especialista en mineralogía. Luis Herrera, de 24 años, experto en hidrología subterránea. Ana Cortés, de 27 años, que estudiaba formaciones volcánicas, y David Mendoza, de 25 años, cuya tesis doctoral se enfocaba en ecosistemas de cuevas. Estos 4 jóvenes veían la expedición como una oportunidad única de obtener datos primarios para sus investigaciones, sin sospechar que se convertirían en el centro de uno de los misterios más perturbadores de la región. En los días previos a la expedición, varios testigos locales reportaron comportamientos extraños en los miembros del grupo. El dueño del hotel donde se hospedaron en el pueblo más cercano recordaba que Marcus Velázquez había comenzado a caminar dormido durante las noches y que en una ocasión lo encontraron en el estacionamiento del hotel completamente inconsciente, caminando en dirección a la sierra. Cuando lo despertaron, Marcus no recordaba haber salido de su habitación y parecía genuinamente confundido por encontrarse fuera del edificio. Sofía Velázquez, la fotógrafa, había comenzado a tomar fotografías obsesivamente de las montañas circundantes, especialmente durante las horas del amanecer y el atardecer. Las imágenes encontradas en su cámara personal mostraban la misma formación rocosa tomada desde ángulos ligeramente diferentes cientos de veces, como si estuviera buscando capturar algo específico que solo ella podía ver. En una de las fotos, tomada con un teleobjetivo potente, se puede distinguir vagamente la entrada de la Boca Grande. Y hay algo en la imagen que parece una figura humana parada en la entrada, pero cuando se amplía la imagen, la figura se desvanece, creando la impresión de que podría ser simplemente una ilusión óptica creada por las sombras.
Roberto Sandoval, el guía experimentado, había comenzado a mostrar signos de nerviosismo inusual en alguien de su experiencia. Los empleados del restaurante local recordaban que había estado preguntando repetidamente sobre las historias tradicionales de la cueva, tomando notas detalladas de relatos que anteriormente había despreciado como supersticiones ignorantes. Su comportamiento había cambiado tanto que su esposa llegó a sugerir que cancelara la expedición, algo que Roberto rechazó con una vehemencia que era completamente contraria a su carácter habitualmente calmado. Diana Morales, la arqueóloga, había estado pasando largas horas en la biblioteca local, consultando archivos históricos y entrevistando a los ancianos del pueblo sobre las tradiciones orales relacionadas con la Boca Grande. Había encontrado referencias inquietantes en documentos de la época colonial que describían rituales específicos que debían realizarse antes de acercarse a la cueva. Ceremonias que supuestamente protegían a los visitantes de los que moran en la oscuridad eterna. Lo más perturbador era que estos rituales habían sido prohibidos por las autoridades eclesiásticas, no por considerarlos supersticiosos, sino por ser demasiado efectivos en invocar presencias que la Iglesia prefería mantener dormidas. Los preparativos técnicos también habían mostrado anomalías preocupantes. Alex Ruiz reportó múltiples fallas en sus equipos electrónicos, dispositivos que habían funcionado perfectamente en pruebas realizadas en otras cuevas. Las baterías se descargaban de manera inexplicablemente rápida. Los GPS mostraban lecturas erróneas incluso en áreas abiertas, y los sistemas de comunicación captaban interferencias que no correspondían a ninguna fuente conocida de radio en la región. El 14 de marzo, la noche antes de la expedición, varios residentes del pueblo reportaron sueños extraños y perturbadores. Las descripciones eran remarcablemente similares. Personas caminando en fila hacia la montaña, como si fueran atraídas por algo invisible mientras una presencia oscura las observaba desde las alturas. Al día siguiente, cuando se supo de la expedición programada, varios de los que habían tenido estos sueños intentaron advertir al grupo, pero ya era demasiado tarde. La mañana del 15 de marzo de 2019 amaneció con una calma inquietante que los lugareños describieron como el silencio que precede a las tormentas del alma. A las 6:00 de la mañana, el grupo se reunió en la plaza central del pueblo para realizar las verificaciones finales de su equipo. Los testigos presentes recordaron la extraña atmósfera que rodeaba al grupo. Hablaban en susurros, como si temieran despertar algo con sus voces, y sus movimientos parecían mecánicos, carentes de la energía y emoción típica de exploradores a punto de embarcarse en una aventura significativa. Marcus Velázquez realizó una última llamada a su esposa desde el teléfono público del pueblo. La conversación, que duró apenas 3 minutos, fue descrita por él mismo como una despedida, aunque en ese momento nadie entendió por qué había elegido esas palabras. Su esposa recordaría más tarde que Marcus sonaba distante, como si estuviera leyendo de un guión, y que había terminado la llamada diciendo: «Si no regreso, busca en los archivos de mi oficina la carpeta marcada con BG final». Una referencia que ella no comprendió hasta semanas después. A las 7:30 de la mañana, el grupo abordó 2 vehículos todoterreno y se dirigió hacia la sierra. El último punto de contacto con la civilización fue una gasolinera ubicada a 45 kilómetros del pueblo, donde se detuvieron para llenar los tanques y comprar provisiones adicionales de agua. El empleado de la gasolinera, José Márquez, recordaría posteriormente que los 10 miembros del grupo parecían estar en una especie de trance, moviéndose con una sincronización extraña, como si compartieran una mente colectiva. Durante el trayecto final hacia la Boca Grande,
que duró aproximadamente 2 horas a través de senderos apenas transitables. Alex Ruiz mantuvo comunicación por radio con una estación base que habían establecido en el pueblo. Sus últimas transmisiones, registradas en las grabaciones oficiales, mostraban lecturas cada vez más erráticas en sus instrumentos. A las 9:15, reportó que todos sus dispositivos GPS mostraban coordenadas diferentes, como si cada uno estuviera detectando una ubicación distinta para el mismo punto. A las 9:43, informó que las brújulas magnéticas habían comenzado a girar sin control, apuntando en direcciones que cambiaban constantemente. La última comunicación por radio se registró a las 10:07 de la mañana, cuando Alex transmitió: «Hemos llegado a la entrada. Los instrumentos están mostrando algo imposible. La profundidad que registramos desde aquí no coincide con nada de lo que sabemos. Es como si la cueva fuera infinitamente profunda, pero eso es imposible. Vamos a proceder con el protocolo establecido. Si no tienen noticias nuestras en 72 horas, no envíen equipos de rescate. Hay algo aquí que no debería existir». Los vehículos fueron encontrados 16 días después por un grupo de búsqueda, estacionados perfectamente en formación a exactamente 500 metros de la entrada de la Boca Grande. Lo inquietante era el estado en el que fueron hallados. Las puertas estaban cerradas con seguro desde adentro, las llaves estaban en los asientos del conductor y todo el equipo que no había sido llevado a la cueva permanecía intacto y organizadamente distribuido en los compartimentos de carga. No había señales de lucha, prisa o pánico. Todo parecía haber sido preparado meticulosamente, como si los 10 exploradores hubieran sabido que no regresarían. En el interior de uno de los vehículos se encontró un cuaderno de notas que pertenecía a Diana Morales. Las últimas entradas, fechadas la mañana del 15 de marzo, contenían dibujos detallados de símbolos que ella describía como marcas en las rocas cerca de la entrada. Estos símbolos no aparecían en ninguno de sus estudios arqueológicos previos, pero coincidían exactamente con petroglifos encontrados en sitios ceremoniales relacionados con rituales de muerte y renacimiento en culturas mesoamericanas. La última entrada en el cuaderno era particularmente perturbadora. Los símbolos no estaban ahí ayer. Aparecieron durante la noche. Es como si la cueva estuviera preparándose para recibirnos. Las cámaras de seguridad instaladas por Alex Ruiz en los vehículos registraron actividad hasta las 10:45 de la mañana. Las imágenes mostraban al grupo caminando en fila india hacia la entrada de la cueva, cargando su equipo de manera ordenada y sistemática. Lo más inquietante de estas grabaciones era la expresión en sus rostros. Todos parecían estar sonriendo, pero no era una expresión de alegría o anticipación. Era la sonrisa vacía de personas que han perdido el control de sus propias acciones. A las 11:00 de la mañana exactamente, según los datos recuperados de los dispositivos electrónicos, todos los equipos dejaron de funcionar simultáneamente. No gradualmente, no debido a fallas mecánicas, sino de manera instantánea y completa, como si hubieran atravesado algún tipo de campo electromagnético que neutralizó toda tecnología moderna en un radio determinado alrededor de la cueva. Los 3 días siguientes pasaron sin comunicación alguna. La estación base en el pueblo mantuvo monitoreo constante de todas las frecuencias de radio posibles, pero solo recibió silencio. Los familiares, que habían sido informados del protocolo de no contacto por 72 horas, esperaron con creciente ansiedad. El 18 de marzo, cuando se cumplió el plazo establecido, se organizó la primera expedición de búsqueda. El equipo de rescate inicial, compuesto por elementos de protección civil y guardias forestales,
se detuvo en seco al llegar a la entrada de la Boca Grande. Reportaron que algo había cambiado en la estructura física de la cueva. La entrada, que medía aproximadamente 12 metros de alto por 8 de ancho, ahora parecía significativamente más pequeña, como si las paredes rocosas hubieran crecido hacia adentro. Los geólogos que acompañaban al equipo confirmaron que esto era geológicamente imposible, pero las mediciones no mentían. La apertura había reducido su tamaño en aproximadamente un 30%. Más perturbador aún era el silencio absoluto que emanaba del interior de la cueva. Normalmente, las corrientes de aire en formaciones de este tipo crean sonidos constantes, ecos, silbidos del viento, goteo de agua. La Boca Grande ahora emitía un silencio tan completo que los rescatistas describieron como antinatural, como si la cueva hubiera sido sellada acústicamente desde adentro. Los primeros intentos de penetrar en la cueva fueron infructuosos. Los equipos de comunicación fallaban en cuanto cruzaban el umbral de la entrada. Las lámparas se atenuaban hasta volverse prácticamente inútiles, y varios rescatistas reportaron sensaciones de desorientación extrema después de apenas unos metros de penetración. 3 miembros del equipo de rescate tuvieron que ser retirados porque comenzaron a mostrar síntomas similares a los de intoxicación por monóxido de carbono, aunque los sensores atmosféricos no detectaron presencia de gases tóxicos. El 22 de marzo, se tomó la decisión de sellar temporalmente la investigación y declarar a los 10 exploradores como desaparecidos. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió esa misma noche. Varios residentes del pueblo reportaron haber visto luces moviéndose en el interior de la cueva, luces que parecían formar patrones específicos, como si fueran señales o intentos de comunicación. Las luces aparecían siempre a la misma hora, entre las 2 ceto y las 3 ceto de la madrugada, y duraban exactamente 43 minutos antes de desvanecerse completamente. Los intentos de fotografiar o filmar estas luces resultaron consistentemente en imágenes completamente negras, como si la cueva absorbiera toda forma de registro visual durante esos periodos específicos. Los únicos testigos de las luces eran observadores humanos directos, y todos describían la misma sensación inquietante. Las luces parecían ser conscientes de estar siendo observadas, moviéndose de manera que sugerían inteligencia e intencionalidad. El caso oficialmente se cerró 6 meses después, con una conclusión que satisfizo a muy pocos: accidente por derrumbe interno, cuerpos irrecuperables. Sin embargo, la verdadera historia estaba lejos de terminar. Los años pasaron, y la Boca Grande recuperó su reputación como un lugar que era mejor evitar. Pero las luces nocturnas continuaron apareciendo esporádicamente, siempre a la misma hora, siempre con la misma duración, como un reloj cósmico que marcaba eventos que nadie podía comprender. En marzo de 2024, exactamente 5 años después de la desaparición del grupo de Marcus Velázquez, el doctor Rodrigo Castañeda, un arqueólogo independiente especializado en culturas perdidas, llegó a la región siguiendo pistas relacionadas con un proyecto completamente diferente. Castañeda había estado investigando sitios ceremoniales precolombinos cuando tropezó con referencias documentales sobre la Boca Grande que no aparecían en ningún registro oficial moderno. Lo que más lo intrigó fueron menciones en archivos jesuitas del siglo XVII que describían la cueva como el umbral donde los mundos se tocan y los límites de la realidad se disuelven. Durante sus primeras semanas en la región, Castañeda se dedicó a entrevistar a los ancianos locales, recopilando versiones de historias que habían sido transmitidas oralmente durante generaciones. Una constante en todos estos relatos era la descripción de los que regresan sin regresar.
personas que habían entrado a la cueva y que ocasionalmente eran vistas en el pueblo, pero que parecían no reconocer a sus propias familias y hablaban de lugares y tiempos que no correspondían con la realidad conocida. El 15 de marzo de 2024, mientras realizaba mediciones fotográficas de la entrada de la cueva durante las primeras horas del día, Castañeda notó algo que cambiaría el curso de toda la investigación. Enterrado parcialmente bajo una acumulación de arena y piedras pequeñas, a unos 20 metros de la entrada, se encontraba un objeto que claramente no pertenecía al entorno natural. Una cámara de video profesional, del tipo utilizado por documentalistas, protegida por una carcasa resistente al agua y a impactos. La cámara estaba en condiciones sorprendentemente buenas, considerando que había estado expuesta a los elementos durante 5 años. La batería estaba completamente agotada, pero la tarjeta de memoria permanecía intacta. Castañeda trasladó el dispositivo a su laboratorio temporal y después de cargar la batería, descubrió que contenía más de 8 horas de grabación fechada entre el 15 y el 18 de marzo de 2019, correspondiente exactamente con las fechas de la expedición desaparecida. Las primeras secuencias mostraban escenas relativamente normales. El grupo preparándose para entrar a la cueva, verificando equipos, tomando mediciones preliminares. Sin embargo, a medida que avanzaba la grabación, las imágenes se volvían progresivamente más perturbadoras. La calidad del video fluctuaba de manera inexplicable, como si la cámara estuviera siendo afectada por interferencias electromagnéticas, y en varios momentos se podían escuchar voces susurrantes que no correspondían a ninguno de los miembros del grupo visible en pantalla. A las 3 horas y 27 minutos de grabación, correspondiente aproximadamente al segundo día de la expedición, las imágenes mostraban al grupo adentrándose en túneles que, según todos los mapas geológicos conocidos, no deberían existir. Los corredores eran perfectamente circulares, con paredes lisas que parecían haber sido pulidas por algún proceso artificial y se extendían en líneas rectas que desafiaban la formación rocosa natural de la zona. Las luces de sus lámparas revelaban símbolos grabados en las paredes, símbolos que coincidían exactamente con los dibujos encontrados en el cuaderno de Diana Morales. Lo más inquietante del video era el comportamiento de los exploradores. A medida que se adentraban más en el sistema de túneles, sus movimientos se volvían cada vez más sincronizados, como si estuvieran siguiendo una coreografía invisible. Sus conversaciones, que al principio habían sido normales intercambios sobre mediciones y direcciones, gradualmente se transformaron en murmullos incomprensibles y ocasionalmente en idiomas que no parecían corresponder a ninguna lengua conocida. En la marca de 5 horas y 14 minutos, el video registraba algo que desafía toda explicación lógica. El grupo había llegado a una cámara subterránea circular, de dimensiones que la grabación no lograba capturar completamente, pero que parecía ser vastamente más grande que cualquier formación natural documentada en la región. En el centro de esta cámara se encontraba lo que solo puede describirse como una estructura arquitectónica, columnas talladas en una piedra negra que no correspondía con la geología local, sosteniendo un techo abovedado decorado con constelaciones que no coincidían con ningún mapa estelar conocido. Las últimas secuencias de video coherente mostraban a los 10 exploradores dispuestos en círculo alrededor de lo que parecía ser un altar o plataforma ceremonial. Sus rostros, iluminados por las lámparas, mostraban expresiones de éxtasis o terror extremo. Era imposible distinguir cuál de las dos. Marcus Velázquez, que había estado dirigiendo la expedición, parecía estar recitando algo en una lengua desconocida, mientras los demás respondían al unísono con palabras que no parecían salir de gargantas humanas.
El video terminaba abruptamente a las 7 horas, 52 minutos y 33 segundos, con una imagen fija de la cámara enfocando el techo de la estructura, donde las constelaciones talladas parecían estar moviéndose, reorganizándose en patrones que sugerían algún tipo de mapa o código. En los últimos segundos de grabación, una voz que no pertenecía a ninguno de los exploradores susurraba en español perfecto: ahora son parte del silencio eterno. Sus ecos resonarán en dimensiones que sus mentes no pueden comprender. Castañeda llevó el video a las autoridades estatales esperando reabrir oficialmente la investigación, pero se encontró con una respuesta que lo dejó completamente desconcertado. Según los registros oficiales, nunca había existido una expedición de 10 personas a la Boca Grande en marzo de 2019. No había reportes de desaparición, no había registros de los vehículos encontrados, no había archivos sobre operaciones de búsqueda y rescate. Más perturbador aún, cuando Castañeda proporcionó los nombres de los 10 exploradores, las búsquedas en bases de datos oficiales no arrojaron resultados. Estas personas, según el gobierno, jamás habían existido. Los intentos de Castañeda por localizar a familiares de los desaparecidos resultaron igualmente infructuosos. Las direcciones que había obtenido a través de testimonios locales lo llevaron a casas vacías, números telefónicos desconectados y registros civiles que parecían haber sido completamente eliminados. Era como si alguien hubiera borrado meticulosamente toda evidencia de la existencia de estas 10 personas, excepto por los testimonios de los lugareños y, por supuesto, el video que Castañeda había encontrado. La investigación independiente de Castañeda reveló patrones inquietantes que se extendían más allá de este caso específico. Otros incidentes similares habían ocurrido en la región durante las últimas décadas, siempre con el mismo resultado: desapariciones documentadas por testigos locales, pero negadas categóricamente por las autoridades oficiales. Era como si existiera un protocolo específico para borrar estos eventos de la historia oficial, manteniendo solo las memorias fragmentadas de comunidades que habían aprendido a hablar en susurros sobre cosas que supuestamente nunca ocurrieron. El doctor Castañeda decidió hacer público su descubrimiento a través de canales académicos internacionales, pero se encontró con obstáculos inesperados. Las revistas especializadas rechazaron su investigación sin explicaciones coherentes. Conferencias internacionales cancelaron sus presentaciones programadas y colegas que habían mostrado interés inicial comenzaron a evitar sus comunicaciones. Más preocupante aún, Castañeda comenzó a notar que estaba siendo seguido por individuos que claramente no eran lugareños, personas que desaparecían cuando intentaba confrontarlos directamente. En sus últimas notas, fechadas apenas 3 semanas antes de que él mismo desapareciera, Castañeda escribía: «He comprendido que hay fuerzas que prefieren mantener ciertos conocimientos enterrados. La cueva no es solo un lugar físico, es un punto de convergencia donde nuestra realidad toca algo que nuestras mentes no están preparadas para comprender». Los 10 exploradores no murieron en un accidente. Fueron absorbidos por algo que existe en las fronteras de lo posible, y alguien muy poderoso está dispuesto a eliminar cualquier evidencia de que esto ocurrió. Hoy, 5 años después de encontrar esa cámara, el doctor Rodrigo Castañeda también ha desaparecido. Su laboratorio fue encontrado completamente vacío, como si nunca hubiera sido ocupado. El video que había descubierto se desvaneció de todos los dispositivos donde había sido copiado, y los respaldos digitales se corrompieron simultáneamente, de manera que los técnicos describieron como imposible según las leyes de la informática.
La Boca Grande permanece abierta en las montañas de Chihuahua, esperando. Los lugareños siguen evitando la zona, transmitiendo sus advertencias a las nuevas generaciones, manteniendo viva la memoria de eventos que oficialmente nunca ocurrieron. Y durante las noches despejadas, cuando el viento del desierto calla completamente, algunos aseguran que aún se pueden ver luces moviéndose en las profundidades de la cueva. Luces que forman patrones que parecen ser intentos desesperados de comunicación desde un lugar que podría no estar en nuestro mundo. ¿Qué pasó realmente con esas 10 personas? ¿Por qué las autoridades niegan su existencia con tanta vehemencia? ¿Qué secretos guarda la Boca Grande que son tan peligrosos que requieren ser borrados de la historia oficial? Y lo más inquietante de todo, ¿cuántos otros casos similares han sido silenciados? ¿Cuántas otras personas han desaparecido en lugares donde la realidad se dobla sobre sí misma, dejando solo ecos en las memorias de quienes se atreven a recordar? En Ecos del Silencio sabemos que hay verdades que trascienden los registros oficiales, misterios que persisten en la conciencia colectiva, aunque sean negados por quienes tienen el poder de escribir la historia. Si esta historia los ha inquietado tanto como a nosotros, si sienten que hay más preguntas que respuestas, los invitamos a suscribirse a nuestro canal porque seguiremos explorando estos casos que desafían lo que creemos saber sobre nuestro mundo. Investigaremos, documentaremos y preservaremos estas historias que alguien prefiere mantener en silencio. Porque en el eco del silencio, la verdad siempre encuentra una manera de resonar. ¿Y ustedes, queridos oyentes, qué opinan? ¿Es posible que existan lugares donde las leyes de nuestra realidad se quiebran? ¿Creen que hay fuerzas lo suficientemente poderosas como para borrar personas completas de la existencia oficial? ¿O quizás la cueva de Chihuahua guarda secretos que van más allá de lo que nuestras mentes pueden comprender? Déjenos sus teorías en los comentarios. Y recuerden, en un mundo donde la verdad puede ser borrada, son ustedes quienes mantienen viva la memoria de lo imposible.